Aprovechando que estamos en enero, vamos a hablar de los 10 fichajes más caros en la historia del mercado de fichajes en invierno. En el puesto número 10 está Diego Costa y su fichaje al Atlético de Madrid por 60 millones de euros. En la temporada 2017, Diego Costa pertenecía al Chelsea, pero quería regresar al Atlético de Madrid. Es por eso que el club español pagó 60 millones de euros por él. En el puesto número 9 está el fichaje de Aubameyang por el Arsenal. En la temporada 2018 el Arsenal pagó 64 millones por uno de los jugadores más importantes que tenía en esos tiempos el Borussia Dortmund. Estamos hablando de Aubameyang. En ese entonces, Aubameyang con 28 años se convertía en el fichaje más caro en la historia del Arsenal. En el puesto número 8 está el fichaje de Pulisic al Chelsea. En la temporada 2019, el Chelsea pagó 64 millones al Borussia Dortmund por el fichaje del jugador norteamericano Pulisic. Aunque de este fichaje tenemos que recordar que Pulisic puso mucho de su parte ya que no quería renovar su contrato con el Borussia Dortmund, así que presionó para que lo dejaran salir a la Premier. En el puesto número 7 tenemos el fichaje de Aymeric Laporte al Manchester City. En la temporada 2018, el Manchester City pagó 65 millones de euros, que era la cláusula de liberación de contrato de Laporte. Guardiola quería mucho este fichaje y ya que no pudo llegar a un acuerdo con el Athletic Club, quien era el dueño del pase de Laporte, decidieron pagar la cláusula de liberación. Además que en ese entonces, Aymeric Laporte se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Manchester City. En el puesto número 6 tenemos el fichaje de Bruno Fernández al Manchester United. En la temporada 2020, el Manchester United pagó 65 millones de euros al Sporting de Lisboa por el fichaje de Bruno Fernández. El portugués venía de hacer una gran temporada en donde marcó 13 goles y repartió 10 asistencias. Es por eso que el Manchester United se fijó en él. En el puesto número 5 tenemos el fichaje de Mudryk por el Chelsea. En la temporada 2023 el Chelsea pagó 70 millones de euros más 30 en variables al Shakhtar Donetsk por un futbolista llamado Mykhailo Mudryk. En el puesto número 4 tenemos el fichaje de Dusan Vlahovic por la Juventus. En la temporada 2022 la Fiorentina vendió a su mejor delantero por 82 millones de euros a la Juventus. En ese entonces Vlahovic la estaba rompiendo, marcaba en todos los partidos de la Fiorentina y es por esa misma razón que la Juventus decidió romper el mercado de invierno pagando casi 100 millones más variables por su fichaje. En el tercer lugar tenemos el fichaje de Van Dijk del Southampton al Liverpool. En la temporada 2017 el Liverpool pagó 85 millones de euros por uno de los mejores centrales que habían en la Premier. El Southampton, quien era dueño de la ficha de Van Dijk en ese año, aceptó los 85 millones y convirtió a Van Dijk en el central más caro en la historia del fútbol. En el puesto número 2 tenemos el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea. En la temporada 2023, el Chelsea decidió pagar 121 millones de euros, que era la cláusula de liberación de contrato de Enzo Fernández al Benfica. Con esta cantidad enorme de dinero, Enzo Fernández no solo se convirtió en uno de los fichajes más caros del mercado de invierno, sino que en ese entonces, el fichaje más caro de la Premier. En el puesto número 1 tenemos el fichaje de Coutinho por el Barcelona. En la temporada 2018, el Barcelona acababa de vender a Neymar al PSG por 200 millones de euros y con una parte de esa plata que había recibido, decidió fichar a Philippe Coutinho de Liverpool por 135 millones de euros. Esto convirtió a Coutinho en el fichaje más caro en la historia del mercado de fichajes de invierno hasta la fecha. Escriban en los comentarios cuál de estos 10 fichajes ha rendido mejor. No les voy a preguntar por cuál ha sido el peor, porque ya todos sabemos cuál fue.